para el arquitecto Jaime Claro Arévalo, nuestro invitado de hoy, y para las entidades y personas que colaboran para que semana tras semana podamos presentar a ustedes nuevos prospectos profesionales dignos de emular. Un saludo también muy especial para los asistentes y para los conectados al Zoom, a esta nueva presentación, y para los que van a observar después esta conferencia en nuestra página de Facebook o en nuestro canal de YouTube. Esta es la 22ª actividad del año 2025 y la 12ª híbrida, presencial y virtual. Está transmitiendo ya. Es también nuestra actividad número 498. Lamentablemente no pudimos desarrollar la actividad de hoy hace 8 días con el doctor Ivaldo Torres Chávez, rector de la Universidad de Pamplona, por problemas de cierre de vías. La reprogramaremos para más adelante. Entonces, nos quedan 2 para llegar a las 500 actividades en nuestra vida institucional de 19 años y 3 meses de existencia de la Fundación. Otro hito. La próxima actividad será el viernes 8 de agosto, en una sesión solo presencial, que se grabará y será subida a las redes sociales. Estará el doctor Julián Vargas con la actividad número 499 de la Fundación, que él ha denominado, comillas, susurro al inconsciente, un viaje por el fascinante mundo de la hipnosis. Vamos a tener pues una sesión de hipnosis de hoy en 8 días. Todos invitados, eso no ocurre cada rato. Y de pronto pues nos caemos no de la pea, sino hipnotizados. Creo que los socios de la Fundación y los asiduos asistentes se merecen eso, algo diferente. A partir de esta fecha, la Fundación y Procúcuta, con el apoyo de la Gobernación del Departamento, la Universidad Libre y la Cámara de Comercio de Cúcuta, dedicará todos sus esfuerzos al desarrollo del Diplomado de la Norte Santanderianidad 2025, que será un ejercicio académico en el cual se analizará el Departamento Norte de Santander desde diferentes puntos de vista. Empezará el sábado 9 de agosto y de mañana en 8 días en las instalaciones de la Cámara de Comercio. Están abiertas las inscripciones, que son gratuitas, y los que están y se están llevando las inscripciones en la Universidad Libre. Las sesiones del diplomado van a ser también híbridas, y va a haber gente presencial y gente viendo eso desde cualquier parte del mundo. Serán los sábados desde el 9 de agosto hasta el 13 de diciembre. Los sábados de 9 a 12 del día. 4 meses y medio. Y es gratuita, pero los que se quieran certificar deberán pagar a la Fundación 50.000 pesos. La sesión inaugural del diplomado de la Norte Santandería de 2025 será la actividad número 500. 500. Y será esta un ingrediente más para participar en este ejercicio académico. Esperamos que lleven la palabra del señor gobernador, el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio, el rector de la Universidad Libre, seccional Cúcuta, y el presidente de la Fundación Cultural, el 5 a las 5. Hoy viernes, 1 de agosto, está acá con nosotros el doctor Jaime Claro Arévalo, quien estará al frente de su conferencia, Rogelio Salmona, padre de la arquitectura colombiana, su vida y sus obras. El doctor Jaime Claro Arévalo es arquitecto de la Universidad Católica de Colombia, especialista en administración y gerencia de la construcción. Además, especialista en desarrollo de estudios de manejo, administración de proyectos de PMI y en auditoría interna integral
de calidad ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. Tiene experiencia en el sector público y privado, en gerencia y dirección de proyectos, especialmente en el desarrollo de consultorías de diseños arquitectónicos y dirección de obras civiles y de arquitectura. Fue presidente nacional de la Sociedad Colombiana de Arquitectos y secretario departamental de Infraestructura. También presidente regional del norte de Santander de la Sociedad Colombiana de Arquitectos. El doctor Claro fue representante ante el Consejo Departamental de Patrimonio Cultural del norte de Santander y procurador nacional de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. En la, en la presidencia nacional de la Sociedad Colombiana de Arquitectos logró compilar experiencias en los siguientes proyectos. Jurado en el concurso público de anteproyectos urbanos, anteproyecto urbano y arquitectónico para la recuperación espacio público del centro histórico del municipio de Pamplona. Promotor del Ministerio de Cultura de Colombia. Coordinador del concurso público de anteproyecto urbano y arquitectónico de la recuperación del espacio público del Parque Gran Colombiano del municipio de Villa Rosario. Coordinador del concurso público internacional a 2 rondas del anteproyecto para la ampliación del Teatro Colón de Bogotá. Coordinador del concurso público nacional de equipamiento urbano y de reasentamiento de Gramalote Norte de Santander. En el campo particular, el doctor Jaime ejerció la gerencia general de varias firmas constructoras y constructoras en Bogotá, Cúcuta y la suya propia, en calidad de consultor y contratista de obras con el Estado colombiano y algunos particulares, entre los que se cuentan Bavaria, Ecopetrol, Distrito Caño Coveñas, Banco Santander, Universidad Franco de Paula Santander y varios municipios del norte de Santander. Recibió mención honorífica en el segundo concurso arquitectónico nacional con el Auditorio Fundación Gilberto Alzate Bendaño en 1984. También mención honorífica en la segunda muestra regional de la arquitectura Juvenal Moya, 1998, con el proyecto Vivienda Familiar Casa Real. Igualmente en la tercera muestra regional de arquitectura Juvenal Moya, 2002, con el proyecto Espacio Público de la Universidad Francisco de Paula de Santander. Del maestro Rogelio Salmón hay mucho que decir, que fue el arquitecto más importante de Colombia y es reconocido como transformador de ciudades. En sus proyectos y trabajos, Salmona impulsó mucho el uso del ladrillo, la piedra y el hormigón, pero que sea el doctor Jaime Claro quien nos allegue la mayor información al respecto. Chica, por favor, doctor Claro. Un aplauso para el doctor. Aló. Hola. Buenas tardes. Un gusto saludar a todas las personas que asistieron a esta charla. Ante todo, agradecerle a la Fundación 5 a las 5, una fundación que ha cogido un liderazgo muy importante en estos temas socioculturales, ya no solamente de Cúcuta, sino de toda la región. Y por intermedio del doctor Patrocinio, le doy las gracias a la Fundación por esta generosa invitación. Eh, Vamos a iniciar esta charla porque estoy un poco preocupado porque tengo el compromiso de desarrollarla en un tiempo no superior a 1 hora. Vamos a intentarlo. En realidad es muy corto el tiempo para hablar de Rogelio Salmona en 1 hora. Rogelio Salmona es una persona muy estudiada, no solamente a nivel nacional, sino internacionalmente. Tiene innumerables publicaciones, innumerables estudios
de todo tipo, académico, profesional, etcétera. De tal manera que evacuar del pensamiento de Salmona en una hora no es nada fácil, pero lo vamos a intentar. Tengo como el sentido, la intención de que de esta conversación las personas que no son arquitectos o que no están estudiando arquitectura por lo menos puedan aprender a identificar lo que significó Rogelio Salmona, lo que significa Rogelio Salmona para la sociedad colombiana como arquitecto, lo que significó en todo lo que hizo en su vida profesional y que empecemos a identificar una arquitectura colombiana que fue él el que la implantó en el país, en una parte de la historia. Y si algunos podrían decir que no es el padre de la arquitectura, no hay que desconocer, de la arquitectura colombiana, no hay que desconocer que Rogelio Salmona es la arquitectura de Colombia, tiene un antes y un después de Rogelio Salmona, eso es innegable, indiscutible. Y en ese sentido es que vamos a hablar acá. Yo tengo profunda admiración, tuve la fortuna de conocer al maestro Salmona en la Sociedad Colombiana de Arquitectos por allá en los años 80 y 90. Compartí con él algunas cosas. eh, Siempre lo tratábamos con mucha veneración, lo veíamos como lo que fue. Realmente Salmona es un genio de la arquitectura. Y vamos a iniciar con esta introducción, la conversación, la charla. Voy a hacer la charla en tres componentes. Uno que es su vida, su obra y su legado, es una primera parte. La segunda parte de la conversación voy a hablar sobre algo que yo llamo los elementos de la arquitectura de Rogelio Salmona para para que los que no son arquitectos podamos identificar. Aclaro que esos elementos no es lo esencial de Salmona, lo esencial de Salmona es su pensamiento y su filosofía, pero eso es muy profundo para tratarlo en una hora. Pero por lo menos con que podamos entender los conceptos básicos, así como por ejemplo de Le Corbusier, se habla de 5 elementos, que eran los pilotes, las ventanas corridas, etcétera, que impuso un pensamiento en la arquitectura moderna a mediados del siglo XX y antes, inclusive en la preguerra. Pues Rogelio Salmona hizo algo similar en Colombia. Yo llamo eso unos elementos, no los quiero numerar porque pueden ser más. Y la tercera parte de la charla, básicamente he seleccionado 4 proyectos que espero sirvan para que identifiquemos todo lo que en la parte anterior de la conversación está definido y nos quede a los que son arquitectos aquí, a los estudiantes de arquitectura, una idea más cercana a Salmona, muy importante que nos acerquemos a Salmona, lo tenemos un poco descuidado, digo yo, ¿cierto? Nos acerquemos, por ejemplo, a la Fundación Rogelio Salmona, que es una intención que tengo también en esta conversación, y a los que no son arquitectos, pues que descubramos esa persona tan importante que fue él, no solamente como arquitecto, no solamente como arquitecto, pero a través de la arquitectura sí nos deja un mensaje muy importante, un gran artista, un poeta, un arquitecto de talla mayor que todavía creo yo que Colombia ha sido, o está corto en el reconocimiento con el maestro Salmón. Bueno, nos pasa con muchos artistas en este país, lamentablemente. ¿Quién era Rogelio Salmona? Salmona es, sin lugar a dudas, en mi criterio, la figura más importante de la arquitectura colombiana y bogotana, porque principalmente su obra está en Bogotá. Amó a Bogotá como nunca, como nadie, ¿sí? Nació en París el 28 de abril de 1927. Su padre era español y su mamá era francesa. Eran ellos originarios de una pequeña ciudad portuaria
Tesalónica, en Grecia, quienes vivieron un tiempo en Francia y se radicaron en Bogotá, en Colombia, hacia 1931, es decir, 4 años después de que él nace. Estudió el bachillerato en el Liceo Francés de Bogotá e inició los estudios de arquitectura en la Universidad Nacional. Él ingresa a la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá cerca del año 1948 y a raíz de el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán del 9 de abril de 1948, con toda la situación que se deriva del orden sociopolítico en el país, toma la decisión de irse para Francia con la idea clara de poder terminar su vida, su carrera profesional en Europa, en París. Pero él había contado con la fortuna que de un par de años atrás eh, había estado en Bogotá nada más y nada menos que Le Corbusier. Le Corbusier, pues, para los que no saben, fue un arquitecto suizo nacionalizado en Francia que, pues, para el año 48 era, pienso yo, que el arquitecto más importante del mundo y es uno de los grandes arquitectos de la historia de la humanidad. Perfectamente lo puede uno poner al lado de cualquier maestro del Renacimiento. Le Corbusier es la persona que nos tiene en el mundo contemporáneo con la arquitectura que existe en el mundo. De ahí nace todo el pensamiento moderno de muchas cosas del arte que están alrededor de Le Corbusier y él también alrededor de todo el arte del siglo XX. Es un hombre, igual que en el caso de Estados Unidos, Frank Lloyd Wright, del finales del siglo XIX, y Le Corbusier muere en 1965. Es muy importante estos datos porque en el 48, 47, perdón, Le Corbusier viene a Bogotá invitado por Masuera, que era el alcalde de Bogotá en esa época, y le invitan al gran maestro para que ayude a hacer el plan de ordenamiento de la ciudad de Bogotá, que ya se había desplazado de la ciudad colonial hacia el norte y estaba teniendo un desarrollo muy desordenado. Entonces, Le Corbusier hace una serie de planteamientos que a la postre, digamos, no fueron tan consecuentes finalmente con la historia, pero a Le Corbusier le faltó más tiempo en Bogotá. Le Corbusier, por ejemplo, incide totalmente en todo lo que es Brasilia, en Brasil. Usted va, por ejemplo, a Curitiba, en Brasil, se sube a la torre de comunicaciones y ve la ciudad y ve a Le Corbusier reflejado en toda la ciudad. Le Corbusier es el maestro de maestros de la arquitectura moderna. No será el mejor arquitecto para uno, pero es un maestro del urbanismo, que es el gran urbanista, el gran pensador del urbanismo en el mundo. Y bueno, pues imagínense, Rogelio Salmona llega, cuando Corbusier viene a Bogotá, llega a la casa de la familia de Salmona. Entonces, eso fue muy afortunado porque la familia Salmona se reconocía en ese momento como una familia de origen francés. Su mamá era francesa. Salmona Rogelio también era, al fin y al cabo, francés. Y se hospeda en la casa de la familia Salmona Le Corbusier y Salmona, Rogelio Salmona, tiene la oportunidad de interactuar con él en varias cenas en su casa. Y ahí, cuando se presenta toda esta situación del 9 de abril de 1948, él toma la decisión de irse para París y entra a trabajar, pues referenciado por su papá, etcétera, al taller de Le Corbusier en Francia, en París, un taller famosísimo. De ahí se desprende todo el pensamiento de la arquitectura urbana en su buena proyección a nivel mundial, inclusive Japón, con Kenzo Tange, que fue un gran alumno también de Le Corbusier, Rogelio Salmona, Germán Samper, todo lo que se hizo en Brasil, Oscar Niemeyer en Brasil, etcétera. Todo
menos, voy a decirlo así, menos los Estados Unidos, porque en Estados Unidos había otro maestro diferente que era Frank Lloyd Wright y otro movimiento muy interesante que paralelamente se desarrollaba y de alguna manera competía con Europa, pero en Europa estaba la Bauhaus, tenía mucho tiempo desarrollado en Alemania y Le Corbusier fue un gran pensador de la arquitectura. Haber tenido un maestro como ese de parte de Rogelio Salmona, pues ha sido muy afortunado para nosotros, para todo lo que significó su arquitectura y su desarrollo aquí en Colombia. Entonces, pero ¿qué pasa? Voy a decir en esta conversación que Salmona no hace una arquitectura puramente cartesiana. De hecho, cuando a Salmona le encargan su primer proyecto, que es la Torre del Parque o las residencias del parque, él alcanza a ir a mostrarle a Le Corbusier los primeros bocetos y Le Corbusier le llamó la atención porque dijo, pero eso no es corbusiano. Salmona ya tenía, siendo muy joven, empezando sus primeras obras, ya tenía, digámoslo así, una forma propia de hacer arquitectura, pero era una arquitectura contemporánea, moderna, pero Salmona tuvo la particularidad de desarrollarla muy auténtica y genuinamente. Y en muchas cosas, necesariamente se pegó más a Wright sin haberlo conocido, siendo él de Estados Unidos, pero cuando usted compara la arquitectura de Frank Lloyd Wright, como voy a tratar de mostrar algunas cosas acá, necesariamente tiene que identificar a Frank Lloyd Wright y toda la arquitectura orgánica, más con Salmona que al mismo Le Corbusier. Pero Le Corbusier tiene, perdón, Rogelio Salmona tiene los principios básicos de Le Corbusier. Además, él en el año 53, que era la costumbre de los alumnos de Le Corbusier, que el maestro los enviaba a las ciudades de Europa, lo primero que hacía era que les quitaba las cámaras fotográficas y los obligaba a dibujar. Por eso Germán Samper es un excelente dibujante y era una forma de dibujar diferente. Él no Le Corbusier no le gustaba que sus alumnos se fueran a tomar fotos de la arquitectura en Europa. Entonces les pedía que fueran con sus cuadernos de apunte y a puros dibujos conocieran, tuvieran la sensación directa de cada una de las cosas que estaban viendo. Y así Salmona termina yendo a visitar en el año 53 España y después se va para África. Entonces, esa primera parte de Salmona se desarrolla así, esa primera parte de su vida. En 1958, prácticamente 10 años después, regresa a Bogotá, de Francia, de Europa, digamos, estuvo en España, estuvo en África. Eh, Llega con el oficio, pero no con el título de arquitecto. Y eso es otra parte que él tiene que empezar a desarrollar. Estando en Bogotá, se conecta con la academia a través de la Universidad de los Andes, se titula como arquitecto en la Universidad de los Andes, se conecta con con la misma universidad en la academia, eh, y luego él en esa etapa, como unos 6, 8 años, estuvo haciendo una serie de proyectos menores, digamos, casas individuales. Estuvo muy cerca también de un gran arquitecto de la época que era Guillermo Bermúdez, conocido como el Pajarón Bermúdez, padre del actual arquitecto Daniel Bermúdez, un gran arquitecto también Daniel. Y estaba también con él otro gran arquitecto que era Hernán Vieco. Había una playa de arquitectos, eran 3 o 5 arquitectos muy brillantes que habían en Bogotá, pero lógicamente Salmona y Samper, Germán Samper, digamos, destacaban por el hecho de que habían sido alumnos de Le Corbusier. Digamos que la arquitectura de Salmona y él propiamente lograron reconocimientos a nivel nacional e internacional.
entre los cuales cabe mencionar la condecoración a las artes y letras en el grado de oficial otorgado por el gobierno francés en el 2007, año en que él fallece. Condecoración de la Orden de Boyacá en el grado de Cruz Verde de la Presidencia de la República de Colombia en el 2006. Miembro honorario del Instituto Americano de Arquitectos, allá en Washington, en el año 2006. Condecoración de la Gran Orden del Ministerio de Cultura de Colombia en el año 2006. Medalla Manuel Tolsá de la Universidad Autónoma de México en el año 2004. Medalla Álvar Alto. Álvar Alto fue uno de los grandes maestros de la arquitectura moderna también, de Finlandia. En el año 2003 le otorgaron el premio a Salmona. Doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Colombia en el año 2000. Por eso es que algunos creen que Salmona es de la Universidad Nacional. Él realmente empezó en la Nacional, terminó, se tituló en los Andes, pero la Universidad Nacional le da el honoris causa en el año 2000. El premio Príncipe Claus de Holanda en el año 98. Bueno, y esto e innumerables reconocimientos y menciones. Tuvo 4 veces el Premio Nacional de Arquitectura en Colombia y un montón de menciones de honor y premios a la excelencia arquitectónica a nivel nacional. Su obra, yo leo aquí un párrafo muy interesante que dice que Salmona tiene no solamente un conjunto sorprendente de proyectos, sino algo más importante, una obra. Eso es importante entenderlo. No son solamente unos objetos arquitectónicos como tal, porque dice, de manera persistente mantuvo a través de los años una serie de inquietudes, intenciones y propuestas de carácter universal que ha enfrentado desde su ámbito local. La noción de lugar, muy importante eso. Por ejemplo, sobrepasa las determinaciones inmediatas e involucra el contexto geográfico, histórico y social. Mire cómo se enfoca la arquitectura de Salmona, sugiriendo relaciones novedosas desde la arquitectura, la utilización plástica de materiales de factura artesanal como el ladrillo, la piedra y el hormigón responden de manera responsable a las características de la construcción en Colombia y fomentan una mano de obra especializada, para los productores de la arcilla que hay aquí en esta conversación, para la gente de Cúcuta, las fábricas de arcilla, que somos productores especializados en la arcilla. Rogelio Salmona tuvo la fortuna de ser muy bien recibido por tal vez la empresa más importante de arcilla, perdónenme si lo digo así, no voy a dar el nombre por obvias razones, de producción de piezas de arcilla de Colombia que está en Bogotá. Pero Salmona y esa fábrica, esa empresa de arcilla, se desarrollan paralelamente y pareciera que hubieran crecido de la mano los dos. Pero fue gracias a que la fábrica le dio el mejor recibo y Salmona diseña unas piezas de arcilla que eran exclusivamente de él. No he podido encontrar por ninguna parte los nombres, pero seguramente la ladrillera que los produce lo debe tener referenciado. Y él los diseña y vamos a ver en las obras más adelante cómo los utiliza. 4 o 5 piezas diferentes a un ladrillo común y corriente. Y esa ladrillera, por ejemplo, terminó siendo tan exigente con Salmona y Salmona con ellos. Salmona era una persona extremadamente riguroso con él mismo. Las personas que trabajaron con Salmona dan fe de eso. Aquí tenemos una persona que me estaba hablando que trabajó con él en la casa de huéspedes ilustres. Qué interesante. Y lo primero que dice es eso. Salmona era una persona extremadamente rigurosa. Él mismo era una persona muy exigente. Y uno lo ve en la arquitectura que desarrolla. Ahorita lo vamos a ver. Entonces,
ese detalle de esas piezas especiales que se hicieron de arcilla obligó también a que la mano de obra fuera también muy especializada. Esas piezas, la forma como él ponía esas piezas en sus obras, no lo hacía cualquier mampostero. Cuando uno estaba en la década de los 80, los 90 en Bogotá, y por casualidad le llegaba a uno, a las obras de uno, un mampostero que había trabajado con Salmona, su única referencia era esa. Yo trabajé con el maestro de Salmona en tal parte, valían toda la plata del mundo y les pagaban lo que fueran, porque eran personas tremendamente hábiles, porque Salmona les enseñó, los obligaba a hacer, a poner cada pieza como él la tenía en el plano y hasta que y se desarrollaron una cantidad de cosas a partir de algo tan sencillo y tan histórico y tan antiguo como es la instalación de un ladrillo. Tenemos que aprender de eso en Cúcuta, que somos grandes productores de la arcilla. No lo hemos hecho. Y yo he sabido que han intentado hacer arquitectura tipo Salmona en Cúcuta y ha sido muy complejo esa parte. Muy difícil, porque lógicamente no tenemos la mano de obra acá, no conseguimos las piezas. Y lógicamente esas piezas que están en Bogotá, traerlas acá sale muy costoso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí dejo la inquietud. Para Salmona, la arquitectura no es solo un hecho estético y técnico, sino una expresión cultural. Por ello, construye edificios perdurables, sólidos, estables, que permiten la apropiación colectiva y la identificación de sus habitantes con la arquitectura. Él tiene, yo no pude identificar con exactitud cuántas obras, digamos que las que conté en la página de la fundación son 180. Cuando uno investiga, hablan de 170, 180 entre construidas y no construidas. En mi criterio, lamentablemente se quedaron muy cortos. Los maestros como Frank Lloyd Wright fueron más de 1.500 obras en los Estados Unidos. Claro, hay que guardar las proporciones, pero nos merecíamos por lo menos unas 500 piezas de la arquitectura de Rogelio Salmona. Lamentablemente solo fueron 180, pero 180 que dejaron claramente un pensamiento que vale la pena reconocer. Dentro de las 180 piezas de arquitectura que él realiza, están ubicadas principalmente en Bogotá y en la sabana de Bogotá. Principalmente él amaba Bogotá, lo conocía muy bien. Además vio la transición de la Bogotá de Teusaquillo a la Bogotá de toda la invasión del norte y la sabana. Lógicamente participó de la mano con planeación distrital en todo lo que tenía que ver con el pensamiento. Siempre era una persona consultada, invitado de honor a todas las discusiones importantes de la arquitectura regional y nacional. Los proyectos más destacados de Salmona son las Torres del Parque o Residencias del Parque, que queda ahí en la Plaza de Santa María en Bogotá, que ganó el Premio Nacional de Arquitectura en 1976. La Casa de Huéspedes Ilustres y la restauración del Fuerte de Manzanillo en 1986, que también es Premio Nacional de Arquitectura. El Museo Quimbaya o Museo del Oro Quimbaya en Armenia, que también es Premio Nacional de Arquitectura. El edificio FES o Centro Cultural de Cali, que también es Premio Nacional en 1990. El edificio del Archivo Nacional de Colombia, la Biblioteca Virgilio Barco, que la vamos a ver más adelante. El edificio de posgrado de la Universidad Nacional, una pieza excepcional. El Centro Cultural Gabriel García Márquez, una arquitectura muy particular de Salmona, porque este edificio que está acá, que no es en ladrillo, es muy diferente, pero lamentablemente no nos alcanza el tiempo para hablar de eso. Las torres del parque, el edificio del Archivo Nacional, la biblioteca Virgilio Barco en las cubiertas, otra vez el Archivo Nacional, la Virgilio Barco, la Casa de Río Frío, el Museo del Oro Quimbaya en Armenia, la Casa de Huéspedes Ilustres en Cartagena, García Márquez en Bogotá, al frente de la manzana donde está el Teatro Colón de Bogotá. Esta obra que la vamos a ver acá
que me parece muy importante por su trascendencia urbana, que es la recuperación del eje ambiental de la Avenida Jiménez en Bogotá, la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional, tremenda obra con esta de Virgilio Vargas, la biblioteca, dos edificios de la parte de la época tardía de Salmona, y bueno, otra vez el Archivo Nacional. Entonces, continúo aquí con esta lista, es el Centro Cultural García Márquez, la Casa Altazor, la Casa en Río Frío, la Casa Galería, solo por nombrar tres casas, son cerca de 40, 50 casas, solo por nombrar tres casas. Vamos a mirar la Casa de Río Frío aquí en esta charla, y el Fondo de Cultura Económica de México, Gabriel García Márquez, este que está acá, y el Centro para el Desarrollo Cultural de Moravia en Medellín. Para dar un brochazo de la obra de Salmona. Su legado. ¿Cómo podría uno definir el legado de Rogelio Salmona? No es fácil. Prefiero, y aquí con esto quiero hacerle un pequeño homenaje y reconocimiento, con todo el respeto, a la Fundación Rogelio Salmona, Arquitectura, Política, Ética y Poética. Ese es el nombre de la fundación, interesantísimo. Y voy a leer la misión, literalmente, de la fundación, porque es el pensamiento de Rogelio Salmona. La fundación tiene como misión conservar y recrear la obra, el pensamiento y las enseñanzas del arquitecto Rogelio Salmona, mantenerlos vigentes e incidir en las políticas públicas, propiciando espacios públicos y arquitectura respetuosa del contexto geográfico y sociocultural, para fomentar la convivencia y la formación ciudadana, y así una mejor calidad de vida. Esa es Salmona. Ahí está Salmona. La fundación concibe el espacio público como aquel que pertenece a todos los ciudadanos, propicia su libre expresión, contribuye decisivamente al mejoramiento de su calidad de vida y fortalece la construcción del tejido social. Ahí está Rogelio Salmona. En la fundación hacen parte de ella dos personas muy importantes para nosotros, que son las hijas de Virgilio Barco Vargas, Diana y Carolina Barco y Saxon. Diana, en su explicación sobre Rogelio Salmona y sobre el nombre de la fundación, decía que le habían puesto a la Fundación Rogelio Salmona el apellido Arquitectura, Política, Ética y Poética, porque Rogelio Salmona en lo político consideraba que la arquitectura era un acto político, que desde la arquitectura y la ciudad se podía incidir en el bienestar de la humanidad. Un concepto sublime de la política, no esta política electoral tan harta que tenemos en el país. Esa es una manera de cómo la arquitectura es, desde ese punto de vista filosófico, política. Rogelio Salmona, en lo ético, dice Diana Barco, Rogelio Salmona era un hombre de principios, tanto en su vida como en su obra. Era una persona justa, medida y honesta. La ética, que la tenemos tan desvirtuada. Y en lo poético, que es fundamental en la vida de Rogelio Salmona, es, aunque él creía en el buen funcionamiento de su obra, es decir, en lo práctico de la obra, también invitaba al descubrimiento, al asombro, a recorrer las distintas formas a través de la luz, sus juegos de la sombra, los materiales y los recorridos mismos, la poesía de la arquitectura, y que lo vamos a ver más adelante. A continuación, entonces, bueno, antes de continuar con la segunda parte, les comento que la fundación, y es algo que debemos apoyar todos los colombianos, ha postulado cerca de 41 obras de Rogelio Salmona para que fueran premio Bienes de Interés Cultural de Carácter Nacional,
y tiene postuladas 7 obras a la lista indicativa de Colombia para el Patrimonio Mundial, Cultural y Natural ante la UNESCO. ¿Cuáles obras? Las Torres del Parque, la Casa de Huéspedes Ilustres de Cartagena, de Colombia, el Archivo General de la Nación, la Casa Gabriel García Márquez, el edificio de posgrados de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional, espectacular, estas 2 obras. La Casa en Río Frío, que la vamos a ver ahorita, una obra también excepcional. Y la Biblioteca Pública y Parque Virgilio Barco Vargas, todo esto. Termino hablando de su legado, que las obras de Rogelio Salmona, declaradas bienes de interés cultural en Colombia, son el Museo de Oro del Quimbaya, el Archivo General de la Nación, la Vicepresidencia de la República, la sede de Automóvil Club de Colombia, es esto, ahí en la Caracas con 47, el edificio de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, el edificio posgrado de Ciencias Humanas, que ya lo nombrábamos, el Jardín Infantil Santa Marta en Bosa, Educación, el Jardín Infantil San Jerónimo de Yuste, una obra hermosa también, y por último el Parque Biblioteca Virgilio Barco, muy importante. Además, el Centro Cultural Gabriel García Márquez también ha sido declarado bien de interés cultural del ámbito distrital en Bogotá. Estas obras, juntas con otras, fueron reconocidas por su valor arquitectónico y cultural y se encuentran protegidas por el Estado colombiano para su protección. Entramos a hablar entonces de la segunda parte de la conversación. Realmente, como les estaba hablando, yo para esta charla, y no pretendo expresarlo de una manera diferente como típicamente hablan de Rogelio Salmona, pero quiero hacer como un ejercicio, digamos, didáctico. Y he llamado a lo que vamos a ver como los 5 elementos de la arquitectura de Rogelio Salmona. 5 que son 6 realmente. El ladrillo, el concreto, la madera, el agua, la luz, el patio. Todos esos elementos son los argumentos físicos, filosóficos, teóricos que Rogelio Salmona utiliza para construir todo el pensamiento arquitectónico de él. Empecemos, pues, lógicamente, por el ladrillo. Entonces, aquí viene lo que estábamos hablando hace un momento. Dice que, por ejemplo, una definición dice, el ladrillo para Rogelio Salmona tiene una explicación coherente y una justificación social, histórica, técnica y estética innegable. Fíjese que no, a un simple ladrillo, la definición que le da, por encima de todas las críticas que lo consideran alejado de las vanguardias, de las modas o de las tecnologías importadas, las cuales a la postre resultan irrealizables en Colombia. Salmona va valorando un cuidadoso vocabulario con ladrillo que atiende a soluciones generales con los usos de los formatos tradicionales del ladrillo y también a la elaboración de piezas especiales que buscan solucionar el control del agua, las adecuadas soluciones para la ventilación y asimismo el encuentro con las discontinuidades del muro.
hueco, esquina y encuentros o remates superiores o inferiores. Salmona elabora asimismo un cuidadoso trabajo para los pisos, pavimentos y en ocasiones para el acabado final de las cubiertas, dotando el conjunto de una unidad material. Entonces, observen cada elemento, como aquí está el concreto, aquí está el vidrio, aquí están unas piezas de arcilla especiales, pero miremos este detalle, por ejemplo, como aquí no hay marcos de vidrios. Él lo utiliza en todas partes, no utiliza un marco, una ventana o una puerta. Desarrolla, esto es un tema árabe, esto es arquitectura mudéjar y lógicamente son las canvas de este vano que tienen un diseño especial, no es simplemente la esquina de un vacío, de un hueco, no es simplemente la parte inferior del vacío o la parte del dintel. Aquí indudablemente está la estructura del edificio, pero él desarrolla pieza por pieza que cada una cumple una función estética, digámoslo así. No es simplemente una función física que también la cumple. Por eso tiene esta forma para controlar el agua de alguna manera hacia la fachada. ¿Y por qué esto no es simplemente un ladrillo plano? Y entonces se inventa, por ejemplo, estas cremalleras en este sentido, en este otro. Este ladrillo es una pieza súper especial, este que está acá. Hace todo esto con esa pieza, la ubica en la mitad de los muros, hace unos muros, entonces el muro es perforado, que puede dar luz, pasa el aire, climatiza los espacios, etcétera. Miren el detalle, por ejemplo, para este tipo de ventanas. Son piezas elaboradas y necesariamente yo pongo esta referencia de la arquitectura mudéjar en España, que es la arquitectura que desarrollaron los musulmanes durante 700 años en la península ibérica. Y ellos, no puede uno, uno dice, claro, Salmona tuvo que aprender seguramente de todo esto cuando visitó España. Y viene y lo adapta, lo condiciona y lo acondiciona. Y no fue fácil para Salmona, seguramente en el año 65, 70, empezar a hacer este tipo de cosas porque ni siquiera se hacía un ladrillo de calidad, como nos pasa, por ejemplo, en Bogotá. En Cúcuta tenemos excelentes piezas de arcilla en cantidad. Nos falta, por ejemplo, entrar a pensar en este tipo de cosas, en que la arquitectura y la arcilla pueden hacer todo eso. Y creció tanto la fábrica como el pensamiento de Salmona y su obra con algo tan elemental y sencillo como esto. El ladrillo en Rogelio Salmona es una característica fundamental, pero no es. Todas las edificaciones de Salmona no son en ladrillo, pero el gran porcentaje es en ladrillo. También experimentó con el concreto. Entonces, hay esta forma que tiene Salmona de utilizar el concreto, algunos lo clasifican como brutalista. El brutalismo es un movimiento de la arquitectura, es digamos, un estilo, un movimiento arquitectónico que surgió durante la década del 50 en el Reino Unido. Pues él estaba allá en esa época, estaba en Europa, y en los proyectos de reconstrucción de la era de la posguerra. Los edificios brutalistas se caracterizan por construcciones minimalistas que muestran los materiales de construcción desnudos y los elementos estructurales sobre el diseño decorativo. Son más importantes el concreto, lo que hace la estructura, que la decoración arquitectónica en una edificación. El estilo comúnmente hace uso del hormigón o ladrillos a la vista sin lucir ni pintar. Recurre a formas geométricas, angulares y a una paleta de colores predominantemente monocromática. También se incluyen otros materiales en el brutalismo, como el acero, la madera y el vidrio. Entonces, por este tipo de proyectos, esta es el Centro Cultural Universitario Rogelio Salmona en la Universidad de Caldas, que está en concreto. Bueno, aquí, por ejemplo, uno recuerda a Louis Kahn, ¿cierto? En Estados Unidos, seguramente también esa forma de hacer ese
esa apertura o abertura tan especial. Pero por el concreto, que es a lo que me refiero yo en esta presentación, es que Rogelio Salmona, algunos lo consideran que se inspiró en ese tema del brutalismo. Esta es la Centro Cultural Gabriel García Márquez. Es una pieza arquitectónica que merece todo un estudio y un análisis. Lamentablemente no tenemos el tiempo suficiente para hacerlo. Entonces, el concreto es el segundo material el segundo elemento de la arquitectura de Salmona. Luego sigue la madera. En la obra de Rogelio Salmona, la madera no es un material predominante como el ladrillo o el hormigón. Sin embargo, se utiliza en algunos detalles y elementos específicos dentro de sus diseños, aunque de manera secundaria. Sí, digamos en esta casa, que llaman Casa Galería en Bogotá, él las utiliza, la madera, en las ventanas, en los pisos. Además, el interiorista, que es David Restrepo, refuerza la idea de la madera con todo el mobiliario que pone. Por ejemplo, esta forma de hacer estos entrepaños, para llamarlo de alguna forma coloquial, es muy cercana a Frank Lloyd Wright. Esto no lo hacía Le Corbusier, por ejemplo, ¿sí? Que lo vamos a ver ahora más adelante. Esta casa, por ejemplo, que es la Casa Galería en Bogotá, no es en ladrillo, es en concreto y lo hace con madera. Entonces, utiliza el ladrillo en esta terraza y bueno, siempre están las terrazas con la integración con la naturaleza. La edificación es en concreto y la madera no es predominante, pero es parte de la arquitectura de Rogelio Salmona. Hablar de la luz de Rogelio Salmona es tremendamente complicado y lamentablemente no conseguí como las imágenes, digamos, más adecuadas, pero creo que esta sobre todo puede dar una idea de, de, de a qué se refiere la luz. Se refiere a la forma en que este arquitecto colombiano manejaba la luz natural en sus diseños, creando espacios únicos y memorables. Salmona, conocido por su uso distintivo del ladrillo, el concreto, el agua, integraba la luz de manera que resaltaba la textura de los materiales, definía los espacios y generaba atmósferas muy particulares. Claro, por ejemplo, aquí utiliza ese ladrillo especial del que hablábamos ahora, y claro, cuando la sombra da una forma sobre el muro, no se ve bien el detalle ahí, pero no es una línea recta. Y lógicamente la curva del volumen también genera una sombra especial. Entonces la sombra, que es prácticamente un resultado de la forma como se ubica la iluminación en la edificación, que no solamente la soleación, sino la iluminación, pues es fundamental para la definición del volumen arquitectónico. Y esas cosas no son a priori, eran pensadas por Rogelio Salmona, claramente, y partían desde la implantación, la forma como se debía ubicar un edificio en el terreno. Luego viene algo que para mí es muy importante en la arquitectura de Salmona, que son los patios o el patio. En este caso hay un ejemplo de tres edificaciones muy antiguas, árabes. No vale la pena el nombre de las edificaciones. Y aquí está el Museo del Oro Quimbaya. Estas edificaciones que él tuvo que conocer como típicas en España y en África, observen que tiene un acceso a un primer patio, la arquitectura alrededor, un patio principal con otros patios menores, esto es árabe, y un patio secundario más íntimo y toda la arquitectura alrededor del patio. Cada patio tiene un objetivo, una forma, fue pensado para algo y por algo, servía para iluminar, para refrigerar los espacios, para ventilar, etcétera, etcétera. Y pues Salmona, mire esta diagonal de esto, como lo hacían los árabes y cómo lo hace Rogelio Salmona. Entonces, Rogelio Salmona, cómo lo adapta, y toda la arquitectura
de Salmona, desde una casa, desde sus primeros bosquejos, siempre está presente el patio en Rogelio Salmona. Esta edificación es muy interesante, pero casi que todos los edificios de Salmona tienen patios, casi que todos los edificios, pero no sé, de pronto, digamos, el Museo de Arte Moderno de Bogotá no, porque es un edificio compacto, por unas razones diferentes, pero podría uno decir que se acerca al 100% de las edificaciones que tengan los patios. Y esta diagonal es algo a propósito que él le da una connotación especial a este es un espacio público, exterior, este ocupa un objetivo diferente al interior de la edificación, aquí otro por su tamaño y aquí otro, y los conecta con esta diagonal que es un elemento articulador con el agua, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, es muy interesante cómo Salmona trae de la arquitectura mudéjar en España y adapta todo eso a la arquitectura colombiana. Y mire cómo lo resuelve. Mire cómo se resuelve aquí eh, en un patio típico, tradicional, en mudéjar, y cómo lo resuelve Salmón aquí. Esta es la casa en Río Frío, que vamos a ver ahora más adelante. ¿Ya? Es una lectura del pasado adaptada con unos materiales, con una forma muy especial. Esto, por ejemplo, mira, aquí está, esta es la casa en Río Frío, ¿sí? Y fíjese cómo, igual que en el caso anterior, están los patios. Entonces, yo traigo a colación un tema muy bonito del libro de, de Rogelio Salmona, donde le hacen una entrevista muy especial y Catalina Antonia le pregunta a Rogelio Salmona cuál es la primera imagen que se tiene de una casa. Y mire la respuesta que da Salmona en esta conversación. Y lo define todo en el tema de los patios. Dice, mi primera imagen es un jardín, el jardín de una quinta que iba de la avenida del Mariscal Sucre a la avenida Caracas, la casa de Teusaquillo en Bogotá. Yo pasaba mucho tiempo en el jardín, salía del zaguán y entraba directamente en él. De ahí posiblemente viene la necesidad que tengo de hacer patios seguidos en batería, dice Salmona. Pienso en eso ahora. Recuerdo un jardín con caléndulas, la idea de la casa como un espacio abierto. Muy claro, siempre estuvo presente en el pensamiento de Salmona eh, es el tema de los patios. Ahí termino esta segunda parte de la charla en donde prácticamente describo, digamos, como los elementos más importantes, pero pueden haber muchos más. No, pues, no, seguramente la forma como manejaba en algunos casos el aire, por qué los muros eran abiertos, por qué se inventó esa pieza de ladrillo para que el aire pasara y en otros para que solamente pasara la luz, etcétera, etcétera, etcétera. Una cantidad de cosas que son filosóficas de la arquitectura de Rogelio Salmón. Pero para continuar con la conversación, miremos rápidamente 4 proyectos que he seleccionado. Pues la verdad, como por gusto personal, prefiero decirlo así, porque cada uno que uno escoja de él puede darle a uno una forma diferente de presentación. Esta es la casa en Río Frío. Es una casa de 150 metros cuadrados hecha en Tabio para unos particulares. Miren, la hizo en el año 97-2000. O sea, Salvora ya era un hombre maduro, ya tenía una arquitectura muy elaborada, los detalles, todo. Ya Salmona era una persona pues, casi 70 años, ¿de acuerdo? Y fíjense que los autores son Rogelio Salmona y María Elvira Madriñán, que es su esposa, era su esposa. Hoy es la viuda de Salmona y es la líder o presidenta de la Fundación Rogelio Salmona, María Elvira. Y la entidad gestora o promotora son ellos mismos.
Y los constructores es Rogelio Salmona S.A. con Francisco de Valdenebro, que es Ingeniería Limitada, que es el ingeniero civil que termina con él. Lo conocimos, ¿se acuerda, doctor? Que tiene también su oficina en el edificio de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, y después de Domenico Parma, quien acompañó a Salmona en la primera parte de su desarrollo profesional, Francisco de Valdenebro terminó calculándole sus edificios. Hablé mucho con Francisco de Valdenebro en el tema del concurso del Teatro Colón y en el tema de Gramalote, que también nos acompañó, y fue muy interesante cuando él me explicaba, y ellos eran, los ingenieros estructurales no son como en otras ocasiones, que se le sobreponen a uno. Y realmente los ingenieros, todo el mundo era subyugado, era subordinado a Rogelio Salmona, porque la gente lo apreciaba y lo respetaba mucho. Y por lo mismo, Rogelio Salmona daba un gran ejemplo de rigurosidad y siempre llegaba con mucho detalle, desarrollaba cientos, para no decir que miles de esquemas, de planos, de dibujos en cada proyecto que hacía. Estamos acostumbrados a un planito de 50 por 70 o bueno, de medio pliego, de cuarto de pliego, ¿no? Esos personajes son cientos, miles de detalles que producen para cualquier proyecto, para cualquier proyecto. Una casa de 150 metros cuadrados de Rogelio Salmona puede tener perfectamente 700, 800 planos, perfectamente. Es una cosa increíble el rigor tan grande que tenía él. Entonces la casa de Río Frío, vuelven, entonces, observen aquí la planta, muy interesante, el agua que se utiliza en esta diagonal, aquí está la plantica general de la casa, un patio, dos patios, la arquitectura alrededor de este patio, este es un patio íntimo que sirve para iluminar, airear toda la arquitectura, este patio le da un giro especial para adaptarse mejor al terreno y le pone, igual que en muchas partes, en todas las obras donde pone el agua, hace que sea un elemento, un cordón umbilical, este canal de agua, que conecta todos los espacios y ayuda al desarrollo, al recorrido de la edificación. Aquí también está, obsérvese acá. Obsérvese acá. Le hace un detalle aquí al remate contra el muro. Cada cosa estaba pensada. Mire, por ejemplo, cómo una parte es duro el piso y otra parte es semiduro o blando, como lo quieran llamar. Y estas son piezas de arcilla desarrolladas por él para que creciera el verde y pudiera tener ese cambio de texturas, el agua, el piso, la naturaleza y estas cosas, la forma. Y yo pongo aquí de referencia una casa de Frank Lloyd Wright, una casa usoniana de Frank Lloyd Wright, con todo el respeto por los corbusianos que siempre refieren a Salmona con Le Corbusier. Pero miren esta casa es por allá de los años 30 del siglo pasado, de Frank Lloyd Wright, que él pensaba eran los tipos de vivienda que llamamos nosotros en Colombia de interés social, por tratar de hacerle un paralelo con el nombre. Wright también es el que inventa la arquitectura orgánica, él. Y de ahí se deriva toda la arquitectura bioclimática, que hoy todo hay software especiales para calcular el clima en cada uno de los espacios, con el sol, con la orientación, etcétera, etcétera, etcétera. Este personaje fue el que se inventó todo eso. La autosuficiencia en la arquitectura, en la bioclimática, la adaptación al terreno, pero Salmona era igualito a él, era igualito a él, solamente que no, y yo me puse a investigar cuál es la similitud de Rogelio Salmona con Frank Lloyd Wright, por ejemplo, y dice, la arquitectura de Rogelio Salmona y la de Frank Lloyd Wright comparten una profunda afinidad con la naturaleza y la búsqueda de la organicidad en sus diseños, aunque con enfoques y estilos muy diferentes.
Ambos arquitectos priorizaron la integración de sus edificios con el entorno, utilizando materiales locales y creando espacios que dialogan con el paisaje circundante. Sin embargo, Fray es conocido por su arquitectura orgánica, que busca una simbiosis completa con la naturaleza, mientras que Salmona, aunque influenciado por esta idea, también incorporó elementos brutalistas y la tradición latinoamericana. Pero Salmona y Fray no se conocieron nunca. Nada, nunca se conocieron, estaban muy distantes. Y es muy curioso que yo no puedo dejar de compararlo con Fray, o por lo menos de analizarlo muy respetuosamente. Mire, este es Rogelio Salmona, este es Frank Lloyd Wright en los Estados Unidos. Esta es la casita de Río Frío, la casa muy hermosa. Este es Frank Lloyd Wright en los Estados Unidos, el ladrillo y otras cosas. ¿Sí? Esta es de la época de las casas de la pradera de Frank Lloyd Wright. Y esta es la casa en Río Frío. De la casa de Río Frío hay hay un tema muy interesante. Dice, para esta casa bastó seguir un poema precolombino que dice, comillas, entrar en la casa es entrar en la tierra, subir al techo es subir al cielo. Salmona tenía una característica también muy particular. Todo lo que él construía, todo era habitable. O voy a decirlo en muchos proyectos de él, para no decir que en todos. Pero era muy curioso cómo él llevaba a a sus habitantes, a las personas que usaban esas edificaciones, y en la cubierta. Y lo vamos a ver ahora en la biblioteca Virgilio Barco. Entonces, todo era útil, habitable, no desde el punto de vista funcional, sino desde el punto de vista poético. Hablemos de la biblioteca Virgilio Barco. Está ubicada en la localidad de Teusaquillo, en el sector nororiental de Bogotá. Conforma un complejo integrado con el Parque Metropolitano, Simón Bolívar y el Parque de la Biblioteca Virgilio Barco. La consolidación del Centro de Desarrollo Social, Recreacional y Cultural despliega desde la biblioteca un acercamiento particular entre la obra construida y el entorno natural capitalino. Mediante su recorrido, devela progresivamente la solución de un programa planteado para confirmar un conjunto cultural paisajístico, omitiendo su posición dentro de la ciudad. Hay una cantidad de definiciones extensas de esta edificación. Yo pienso que esta es una pieza maestra de la arquitectura latinoamericana, no solamente colombiana. Este edificio lo hace Rogelio Salmona en el cambio de siglo. Y recordemos que históricamente la humanidad siempre en esos cambios de siglo trata de dejar plasmado en muchas cosas y en la arquitectura sobre todo, qué pasó y cuál es el cambio de siglo. En París se hicieron un montón de cosas, pero históricamente ha sido así. Todas las grandes ciudades importantes del mundo tienen eso. Y Salmona, y muy afortunado para Colombia y para Bogotá sobre todo. Esto fue una de las 3 megabibliotecas que se hicieron en Bogotá con la del Parque El Tunal y la del Tintal. 3 megaproyectos muy especiales los tres. Y pues haber seleccionado a Salmona también fue muy afortunado. Pero esta es una pieza de obra, esta forma como él hace, por ejemplo, este edificio y como hace la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional y otros edificios que llegan a este punto, pero sobre todo esos dos edificios, yo digo que son como, yo tuve la fortuna de estudiar en el Colegio Salesiano Mecánica Industrial y allá vimos el dibujo técnico, mecánico, y ahí aprendimos que el dibujo mecánico era exacto
y se hacía en milímetros. Aprendí yo desde esa época, yo soy de la generación del 77 en el Colegio Salesiano, cuando el profesor Patrocinio me regañaba por aquellas épocas allá. Y el, 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 las piezas mecánicas son exactas porque hacen parte de un motor, y entre todas esas piezas hacen un conjunto que debe funcionar y cada una cumple una función. Eso es este edificio. Yo no puedo dejar de compararlo en ese sentido y lo hago con todo respeto porque merece un análisis mucho más profundo, pero lo hago como la manera de analogía, nada más. Y es que cada cosa que hay allí parece una pieza de alta tecnología que hace parte de un gran motor que se llama Ciudad de Bogotá y cumple una función. El tema del agua, este edificio lo enterraron como unos metros y sacaron toda la tierra porque era un relleno de materiales de construcción de lo que fue el Parque Simón Bolívar. Entonces fue complicado, hicieron un restaurante ahí y ahí fue donde se seleccionó el terreno. Entonces sacaron todo ese material y no botaron el material residual de la excavación, sino que con ellos crearon toda una serie construyeron un paisaje para que desde el interior de la edificación se pudiera ver el verde y no, digamos, toda esa paisaje que da en la calle 63, la avenida 68 o carrera 50, creo que es, avenida 50, que generan ruido, los carros y todo el tema. Y uno cuando está dentro de la Virgilio Barco, pues parece que no estuviera en Bogotá. Uno se desconecta. Claro, la biblioteca necesita control de ruidos, necesita iluminación y pues le agregó paisajismo y todas esas cosas, mejora la calidad del ambiente, del espacio con el agua, etcétera, etcétera. Pero el edificio no solamente es eso, mire cómo maneja el agua y observen que uno no ve los vehículos por ningún lado, no ve uno de esas grandes avenidas que están ahí a menos de 50 metros, ¿ya? Entonces todo eso le da un carácter muy especial a esta edificación. Pero el edificio, estos son 3 hectáreas, el edificio tiene 16.000 metros cuadrados, pero toda el agua sirve para conectar las diferentes partes del parque, que es un triángulo escaleno, y cada parte del triángulo tiene una pieza urbana, digamos, especial, que Rogelio Salmona la conecta siempre con el agua. Por aquí, en estas circulaciones, al lado y lado están los canales de agua y es tremendamente interesante paisajísticamente. Para mí es una obra de arte este proyecto de Rogelio Salmona. Realmente tiene mucho, mucho mérito y mucho reconocimiento y está siendo analizado por mucha gente a nivel mundial. Y esto es corbusiano, por ejemplo, las placas de la cubierta con esta gravilla encima es parte de los 5 elementos de Le Corbusier, por decirlo de alguna manera. Entonces, era una forma como Salmona, sí, tenía las cosas, la ventana corrida de Le Corbusier, esta forma de tratar las terrazas, pero él, por ejemplo, le agrega el verde, le agrega la naturaleza, que de una manera diferente, y utiliza el lenguaje precolombino donde puede, es latinoamericano, es muy colombiano Rogelio Salmona, y son habitables sus cubiertas, todo se utiliza. Este es un espacio espectacular de una magnificencia extraordinaria, porque es la zona de lectura, aquí predomina el concreto, utiliza la madera en estas cosas, y el ladrillo, por ejemplo, se utiliza para estas rampas. La luz cenital de este espacio le da un carácter muy especial, el tamaño del espacio, etcétera, etcétera. Y lógicamente abre esta zona curva del proyecto, estas huecos o ventanas, como lo queramos llamar, tienen cada uno una dirección paisajística
desde adentro del edificio. Vamos a ver ahora este proyecto que es, en mi criterio, el proyecto más importante de tratamiento urbano de Rogelio Salmona, que es la recuperación del eje ambiental Avenida Jiménez de Bogotá. Es un proyecto inmenso. Esta es la Avenida Jiménez de Bogotá, por acá está la casa de Simón Bolívar, la capilla de las aguas, de tal manera que el eje tiene un protagonista, que es el agua. Aquí es el agua el protagonista, no es parte del proyecto, es el agua. Y lo que intenta este proyecto es recuperar el río San Francisco, no recuperarlo como se hubiera querido, porque el río San Francisco, y como se lo merece la ciudad, que el río San Francisco era el límite norte de la Bogotá colonial y fue muy importante. Y aquí, bueno, desarrolla miles de planos de un detalle de cada una de las cosas de un proyecto tan complejo como ese. Entonces, los planos son espectaculares, se pueden consultar en la página web de la Fundación. Y Salmona, mire lo que era el río San Francisco en los años 30 del siglo XX. Entonces fue cuando lo canalizaron o entubaron y taparon el río San Francisco. Y Salmona lo que hace es que vuelve y lo trae a la superficie y crea toda esta riqueza de espacio público. Vuelve a generar el verde, la avenida. Todos conocimos la avenida Jiménez, el ruido, el caos del tráfico de transporte vehicular, el transporte público, caos total, eso se volvió caótica la avenida Jiménez. A esto, paisaje, agua, por ejemplo, ese sentido le da una altura especial a estos elementos que están hechos de un material diferente al ladrillo. Invita a la gente a tocar el agua, a sentarse ahí, eso es poético. Eso es filosófico, ¿sí? Parece sencillo, pero eso es precisamente el sentido de la arquitectura. Y el hecho, claro, no es el río San Francisco, no es el famoso río San Francisco. ¿De dónde aprende esto Rogelio Salmona? De los árabes, de la arquitectura mudéjar. Y además porque en todas las ciudades importantes del mundo en los últimos 50 años se dieron a la tarea de recuperar sus cuerpos de agua. Y lógicamente, pues afortunadamente en Bogotá se hizo por lo menos esta intención. No es como se hubiera querido. Lo interesante es hubiera sido recuperar el río como tal, ¿sí? Pero por lo menos hay que reconocer. Y sin embargo, resuelve todo. Él resuelve el tema de transporte público, resuelve el tema de lo peatonal, el agua, y se vuelve un espacio de una riqueza espectacular. Se valoriza todo ese gran sector de la ciudad de Bogotá que estaba completamente desvalorizado, revaluado, deteriorado urbanísticamente y socialmente. Mire cómo entubaron el río San Francisco en los años 30 de la década pasada y a lo que llegamos en el siglo XXI. Muy interesante, un proyecto que hay que reconocérselo al distrito de Bogotá y a Rogelio Salmona, haber seleccionado a una persona como Salmona. Ahora que hablan aquí en Cúcuta de tapar el canal de Bogotá, de tapar los ríos, los cuerpos hídricos. Vale la pena que empecemos a analizar las cosas. Lo dejo ahí para como una inquietud. Y mire la magnitud de ese proyecto. Y todo está fríamente diseñado, detalladamente diseñado, pieza por pieza, en los planos de Rogelio Salmón. Y esto, lógicamente, se volvió de un carácter muy agradable. Perdió toda esa preocupación que tenía uno cuando caminaba por ahí de inseguridad, etcétera, etcétera. Volvió a revalorizarse ese sector de la ciudad de Bogotá. Bueno, por último, vamos a mirar rápidamente el proyecto que, digamos, lo dejé de último a propósito porque este fue aquí nace todo el pensamiento de Salmona y a él lo contratan en el año de 1964. Era un muchacho prácticamente y le encargan en este lote
el Banco Central Hipotecario que conocíamos, el BCH, el diseño de estos, de 200, de 200 no, le piden ocupar el predio. Y pues llamó mucho la atención que él sale con toda esta forma a partir de esta edificación que existía ahí, que era la Plaza de Santa María. Este edificio no existía para la época, que es el Planetario. Y él termina desde este círculo desarrollando, digo yo, como con la curva de Fibonacci, por ejemplo, la forma como desarrolla el individuo arquitectónico, cada pieza arquitectónica a partir de ese principio de Fibonacci, ¿sí? Individualmente, pero todo está radiado desde la Plaza de Bolívar. Entonces, la importancia del territorio, del lugar, ese edificio no pueden estar en otro lugar, no los puede usted ubicar en otro lugar. Si usted coge, ahora que tenemos la tecnología en los sistemas, que usted coge eso con un AutoCAD o con un SketchUp, un software de eso, y pega las torres del parque en cualquier otra parte de Bogotá, simplemente no da lugar, como decimos. Entonces, el lugar era fundamental, el análisis del lugar, pero no solamente geométrico, mire, urbanamente construye un espacio especial, diseña un espacio especial para esta calle. Aquí, por ejemplo, crea unas escalinatas que corresponden con esta calle. El exterior es importante, se integra con el exterior. Y este proyecto tiene un tema súper interesante que nosotros no somos capaces de aplicar en ninguna parte del país. Este es un proyecto privado, no tiene rejas. Rogelio Salmona se aseguró, y todos los rogelianos o salmonianos se aseguran de que jamás le vayan a poner rejas a eso, porque eso es romperle el fundamento de lo que Rogelio tenía en su pensamiento como lo que quería decir él con el espacio público. El espacio público es de todos. Entonces, a pesar de que estos son zonas privadas de este conjunto que se llama las Torres del Parque, es de uso público y están integrados, y él termina desarrollando todo esto que se conoce como el Parque de la Independencia, y de ahí termina proponiendo hasta la calle 26 y más allá de la 26, donde está el Museo de Arte Moderno de Bogotá, toda una propuesta urbana que lamentablemente no se ha desarrollado completamente, pero él todo esto lo diseña paisajísticamente, crea unos escenarios al aire libre, y se conecta, y esto está completamente permeado, el conjunto, y es de uso público. Eso es un tema para la reflexión increíble. Nosotros estamos construyendo conjuntos cerrados donde lo primero que hacemos es encerrarnos, y eso lo que hace es generar una agresión directa hacia el espacio de la ciudad, y no lo podemos entender. No, que es que a mí me atracan en la esquina y entonces lo mejor es ponerle una reja y 4 vigilantes que valen cada uno 7 millones de pesos mensuales. Rogelio Salmona hizo esto en 1970. Ya van a cumplir 60 años y todavía no queremos aprender de eso. Y funciona en ese sector de la carrera quinta de Bogotá, porque este sector no es el más seguro del mundo, y mire lo que le hace para que la gente de allá tenga la visual y pueda ver desde allá y pueda entrar por este espacio y pueda irse por acá, y salen aquí a la carrera séptima y hacen todo ese recorrido paisajístico por el Parque de la Independencia. Es todo un concepto, todo un tema que nosotros no aplicamos fácilmente. Estas es las torres del parque. Él, por ejemplo, claro, fue sorprendente que en el año 65, 68, pues todo eran unas cajitas, todo era rectangular, y este señor sale con esta vaina, ¿sí? Y claro, tenía un propósito también. Él quería él amaba la cordillera, los cerros orientales de Bogotá. Amaba ese tema, y lo estudia también en el edificio de Gabriel García Márquez. Es todo transparente para que se pueda ver
Guadalupe y Monserrate, por ejemplo. Es una obsesión con Bogotá, pero los edificios lo demuestran. Entonces, él lo que quería, lamentablemente no es la mejor foto, pero usted va recorriendo por acá y usted puede ver Monserrate y Guadalupe a través de los edificios. Los edificios no tapan. A Pedro Gómez le metieron una demanda inmensa porque le tapó la vista a un montón. Ahora nosotros compramos un apartamento y vienen y nos ponen un edificio, nos taparon el cerro del Tasadero y nos taparon toda la naturaleza y no, se nos olvidó todo y vamos perdiendo todo ese valor patrimonial que tenemos como ciudad. Salmona era tremendamente cuidadoso con eso. Todo esto que es privado desde el punto de vista de la propiedad horizontal, es de uso público, señores. Y mire la naturaleza. Estas terrazas verdes son del año 70. Se empezaron a hacer como el gran cuento de la bioclimática en los años, ahorita, hace 15 años, 20 años. Estos son del año 70, Rogelio Salmona. Esto se lo aprendió de la Le Corbusier. Bueno, con esta imagen del interior de Rogelio Salmona, ya prácticamente terminamos la conversación, los créditos y referencias que consulté para esta charla y aquí prácticamente termino mi conversación, doctor Patrocinio. Muchas gracias. Me fue muy largo. Además, yo les cuento que cuando le hablé a Jaime de dictar la conferencia, se asustó. No, temblaba. ¿Ve que no? ¿Ve que sí se podía? ¿Sí? Era ponerlo a trabajar, ¿no? Ponerlo a cranear el asunto. No, además, Jaime demostró que tiene mucho conocimiento del tema. Lo felicito de verdad. Es el tiempo de ustedes. Cualquier pregunta, cualquier inquietud, cualquier comentario, a la orden está. Buenas tardes, señores. Gracias por esa charla tan amena. Mi inquietud es, hablando precisamente de la conexión con Salmona, y me toca hablar desde la experiencia personal con mi hijo. Hace, creo que 7 años, estaba terminando la carrera de arquitectura aquí en la Francisco de Paula, y precisamente diseñó un ladrillito, unos ladrillos para un sistema hacia el fondo de lo que llamamos los laboratorios pesados, no sé cómo lo llamará la juventud ahora, y peatonalizar la calle de entrada de la Guaymaral hasta la universidad. Hicieron todo el proyecto y hacia el fondo, donde está la parte final de la universidad, y nunca les prestaron atención a los muchachos. Nunca les prestaron atención. El alcalde de la época le dijo, excelente, eso fue una parte del proyecto nomás. Luego hizo el trabajo de grado, hicieron una propuesta arquitectónica para el sector del terminal, y creo que en ese momento estaba Don Amaris y le pareció también magnífico, pero ninguna de las cuestiones se realizó, ¿no? Todo para lo que usted dice, y mire la visión de Salmona, ya una obra que está, pues, vigente. Usted se mete en esas torres del parque y usted cree que no está dentro de semejante ruido de la ciudad también. Lo mismo con la biblioteca Vigilio Barco. Y acá, pues, tenemos una mentalidad muy estrecha, y sinceramente las autoridades no apoyan a los estudiantes. Mi hijo ya hace 6 años está en España, en Barcelona, vinculado pues con una firma, pero lamentablemente a los muchachos no se les escucha. Yo dejo eso y ese criterio, más que crítica, pues para las personas, los que tengan acceso al proceso de la planeación de la ciudad, la planeen de verdad. El tema, gracias, Patrocinio.
Sin duda es obligatorio comentarlo por mi dedicación de cuántos años al ladrillo y a la arcilla. Lo único cierto es que en Cúcuta, doctor Claro, se ha perdido el arraigo sobre la arcilla. De igual manera como inexplicablemente la Facultad de Arquitectura, los mismos empresarios, se ha perdido el arraigo realmente. Y adicionalmente, por ejemplo, la Sociedad Colombiana de Arquitectos no funciona en Cúcuta, desaparecida hace varios años. La Sociedad Colombiana de Ingenieros de la misma manera. Y definitivamente los gremios, los empresarios, de la mano con las universidades, en permanente diálogo con el Estado, son los obligados a mantener esta ruta para que el ladrillo, por ejemplo, en el caso de Cúcuta, no pierda esa vigencia. En este momento estamos casualmente hablando con la universidad para hacer de nuevo exhibiciones de los empresarios dentro de las universidades, porque pues no se ven obras de ladrillo, no se ven obras que pues, necesariamente tendrían ese valor tan cucuteño, por llamarlo de alguna manera, porque en la ciudad de la arcilla no se hacen fachadas, no se hacen obras en ladrillo. Ahí hay culpables de todos los lados, pero nunca será tarde para iniciar un proceso de recuperación. Quiero decir dos palabritas. Cuando yo vine a Cúcuta hace 25 años a hacer una obra, yo pensé en Rogelio Salmona. Pensé en él porque pues trabajé con él. Dije, pues vamos a hacer una obra, la hicimos realmente en Mirador Campestre. Esa obra tiene por lo menos 100 detalles de Rogelio Salmona. Entre ellos están las cúpulas, lo que nosotros llamamos normalmente bóvedas. Las bóvedas de Rogelio nunca eran enchapadas, siempre fueron en ladrillo. Para hacer una bóveda con él, tocaba hacer una cimbra movible para hacer pega por pega, 4 o 5 pegas al día y se corría. Cuando se terminaba la obra se veía una obra como es, no enchapada. Yo aquí en una ocasión traté de hacer algo, pero me fue imposible. Traté de hacer unas geometrías de piso, que era una de las grandes facultades que tenía Rogelio Salmona. Trabajar la geometría de los pisos. La más cruel para mí y más difícil era la que tú mencionabas, que es el patio del Archivo Nacional. Es una obra muy linda ese piso. Aquí he tratado, o traté, ya poco trabajo yo, traté de hacer algo en ladrillo y no fue posible. Solamente la casa que se hizo. Esa casa, les voy a contar una anécdota, así nos duela un poquito, pero cuando yo la empecé a hacer, conseguí como unos 10 mamposteros que me decían, no, es que yo sé volar porque yo hice tal cosa en tal parte. Le dije, bueno, mijo, entonces usted va a colocar en esa esquina a 20 metros un ladrillo y ese muro tiene que ir a 20 metros con igual nivel, y si no, no podemos hacer la obra. A raíz de eso me quedó casi imposible, solamente por ahí 2 muchachos, entonces me tocó traer de Bogotá gente que trabajó con Rogelio Salmona. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí menosprecian la arcilla. Aquí menosprecian el ladrillo y hace falta algo muy importante que yo siempre se lo critico aquí en Cúcuta, es el control de las obras. En Cúcuta no hay control de obras. Tú vas a cualquier obra, sí la hay, obviamente, hay ingenieros muy respetables, arquitectos muy respetables, maestros muy respetables, pero aquí hacen la obra, el ingeniero llega por la mañana, aparece a los 2 días, mijo, ¿cómo le quedó el ladrillo? No mira, no observa. Entonces, para mí, esos detalles es lo que ha hecho que en Cúcuta, sinceramente, no se vean las buenas obras. Me perdonan. Yo trabajé con Ospinas en Bogotá mucho tiempo. Trabajé con Obregón Valenzuela.
Trabajé con Rogelio Salmona en la Casa de Huéspedes Ilustres. Yo restauré la Casa de Huéspedes Ilustres de Cartagena, donde no se utilizaba ladrillo, se utilizaba ladrillo, pero hecho con piedra coralina. Se compró un terreno para hacer esa piedra labrada una por una, ¿sí? Son obras de arte. Yo toda la vida admiré a Rogelio Salmona en su modo de ser, en lo meticuloso que era para sus cosas, en lo rabioso que era con sus obras cuando no le quedaban como él quería. Él nunca le veía a usted un bombillo puesto en una pared, todo lo hacía metido en niches, en nichos. Le gustaban los espejos de agua, le gustaban las atarjeas, de eso que tú hablaste. La casa que está aquí, que yo los invito de pronto a que se pueda mirar esa casa tiene atarjeas, tiene gárgolas de agua desde la entrada con el ruido del agua que llega a la sala, que llega a los halls y llega a los patios y pasa a los patios. ¿Sí? Bueno, quería decir esto, ¿me perdonan? Ok. Para darle mucho a ustedes, Jaime, gusto felicitarlo. Espero